Señores, muchas gracias por continuar con nosotros en Revista Tele 15. Ahora vamos a conversar con el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Johnny Pujols. Bienvenido a la Revista Tele 15. Buenos días. Gracias por la oportunidad de conversar con ustedes, comenzando esta semana. Bueno, yo recuerdo que Jochi estuvo aquí cuando aspiraba a ser secretario, ¿verdad? Sí. Y ahora entonces retorna ya como secretario. No tengo deuda. Estoy pagando. Johnny, ¿tienen ustedes ahora un problema, y se puede llamar así, la discrepancia que hay a lo interno del PLD por el tema de la candidatura presidencial, de que si es ahora, de que si después? ¿No temen ustedes que esto quizás pueda generar otra nueva crisis a lo interno del partido o que se va a solucionar de la mejor manera? Bueno, lo primero es que el hecho de que haya varios compañeros y se diga compañeras también que tienen aspiraciones presidenciales dentro del partido es una buena señal y habla de la salud de la organización. Entonces, el desafío que tiene la dirección del partido y que tiene el liderazgo del partido es de conducir el proceso de modo que todo el mundo se sienta satisfecho. Y ahí, pues, por un lado, preservar la unidad, no caer en la idea de que la unidad es imposible. Siempre es importante cuidar la unidad, además es estatutario, pero por otro lado también saber que la unidad no implica inmovilizar el partido, o sea, tiene que haber cierta libertad para la organización. Y la comisión ha estado haciendo un gran trabajo, hay algunas observaciones que han hecho aspirantes y se ha estado escuchando, la comisión se reunió con todos los aspirantes y bueno, de lo que se trata es de encontrar un camino para presentar un único aspirante de consenso en el marco de lo que la ley establece, no al margen de lo que... Pero no es que ustedes han elegido un candidato, es que ustedes han identificado. No se ha elegido candidato, sino que se está corriendo un proceso para tratar de consenso presentar un solo aspirante en la fecha que establece la ley. Sí, pero hay un asunto, Jochi, Johnny, hay un asunto. Lo que pasa es que se han producido una serie de acontecimientos vinculados a la elección de un candidato. Y entonces, el pasado reciente es lo que ha desatado esto. Por ejemplo, ver gente que estaba cerca de Danilo Medina, que son personas vinculadas a Danilo Medina políticamente hablando, apoyando la candidatura de Francisco Javier, es lo que llama la atención y es lo que lo tiene a ellos, vamos a decir, como dicen popularmente, lo tiene a ellos detenidos. O sea, vamos a perder el tiempo como ocurrió recientemente en dos procesos anteriores. Mire, yo le voy a decir algo. Primero, los dirigentes del PLD son dirigentes y toman sus decisiones. El hecho de que son personas, el presidente del partido es el líder del partido. Mucha gente está vinculada a él. En el marco de la Secretaría General fue muy, vamos a decir, diverso los apoyos, la distribución de los apoyos. Había gente muy cercana al presidente que estaba apoyando a otro de los compañeros y había gente muy cercana al presidente que me estaba apoyando a mí. Y eso pasa. Y esos dirigentes, no porque el presidente le diga, sino porque ellos son dirigentes del partido también y tienen el derecho de tomar decisiones. O sea que eso es parte del juego democrático y es normal. Ha pasado ya 5 años desde que el PLD salió del poder. ¿De qué forma quizás está logrando, qué está haciendo el PLD para redefinir esa estrategia, para volver a posicionarse en lo que era antes, uno de los principales partidos, el gran poderío que tenía el PLD? Sí, bueno, lo más importante es poner en el centro del discurso del partido los problemas de la gente. Usted sabe que hay una mala costumbre en el seno de los partidos políticos y también desde los que hacen opinión pública, en el caso de los medios de comunicación, y es que pasamos una gran parte del tiempo discutiendo sobre los problemas internos que tenemos, los partidos, como el problema de los candidatos, que son problemas recurrentes, sobre todo en un partido que tiene una tradición democrática, porque usted tiene que estar eligiendo candidatos siempre, a todo, a cargos internos, a cargos externos, frecuentemente, ¿verdad? Y también sobre las líneas y disposiciones orgánicas que toma el partido. Pasamos mucho tiempo como tratando de explicar eso. Pero la mayoría de la gente tiene un conjunto de problemas que son los que salen normalmente en las encuestas, en los estudios de opinión, cuando le dice a la gente, ¿cuál es su problema? Economía, salud,
alto costo de la vida, que sigue siendo del sector económico, el acceso a la educación, el problema de la seguridad ciudadana, son los problemas que normalmente a los ciudadanos les preocupan. Y por lo tanto, la estrategia que está desarrollando el partido es evidentemente una transformación orgánica que ordena el Congreso para organizarnos alrededor de los recintos, sí, para movilizar a la tropa PLDista de cara al proceso electoral, pero también desde el punto de vista discursivo, asumir la militancia, asumir los problemas de la gente y defender a la gente en las comunidades. Y tal vez es la parte más importante del trabajo que estamos haciendo ahora. O sea, están envueltos en esa parte organizativa todavía. Y no le ha llevado mucho tiempo eso. ¿Cuál parte organizativa? O sea, de reorganizarse internamente. No, el PLD es el partido que va más avanzado de los partidos del sistema. Los demás partidos mayoritarios no han acabado sus congresos o convenciones. Están en curso. Nosotros ya terminamos. Nosotros estamos implementando las decisiones. Entonces, por ejemplo, hay una posición del gobierno que le ha llamado a la oposición a sumarse a la firma de un pacto por el tema migratorio en el país. Hubo un primer llamado que el PLD lo rechazó, hay un segundo llamado y hay una situación que el país se ve envuelto en una crisis, vamos a llamar, si se quiere, con el tema migratorio, especialmente con Haití. Entonces, ¿cuál es la posición del PLD respecto a este llamado? La dirección del partido conoció el llamado del presidente, la solicitud del presidente a conversar sobre un pacto para detener la migración ilegal. Y en ese sentido expresamos primero la apertura del partido al diálogo, porque siempre hemos estado abiertos al diálogo. De hecho, en esa ocasión que usted menciona, el secretario general, el compañero Charlie Mariotti, fue a la invitación inicial, lo que el PLD no firmó el llamado porque entendíamos que las medidas eran insuficientes. Y de hecho se demostró, porque estamos repitiendo 9 de esa medida. Ahora mismo, en las 15 hay 9 que son de la vez anterior. Que fueron propuestas en ese momento. Sí, entonces, bueno, en general nosotros tenemos mucho que decir respecto al tema migratorio. El PLD tuvo que defender la soberanía y la dignidad del pueblo dominicano en muchas ocasiones. Ustedes recuerdan mucho de esos sucesos, incluso internacionalmente. Es preocupante la situación, la gente la siente, esa preocupación sobre el tema migratorio, y el gobierno creo que lo puede manejar mucho mejor que como lo ha venido haciendo, definitivamente. Ahora, nosotros todos tenemos que tener conciencia de que el problema está en la frontera, porque después que los ciudadanos de cualquier otro país hayan ingresado a territorio dominicano, se hace mucho más difícil tomar medidas, y mucho más costoso también, y genera controversia, genera problemas. Ya vienen los temas que tienen que ver con la dignidad de la persona, los derechos humanos, todo ese llamado a la atención que se nos puede hacer. Por lo tanto, donde hay que poner muchos controles en la frontera y sobre todo ponerle fin a las bandas que operan con el tráfico de migrantes ilegales, que nada más no es con inmigrantes, también con armas, con drogas, porque es con seres humanos que están con el dolor de la gente. Incluso para ellos resulta un negocio redondo que usted lo saque, porque al otro día ellos lo entran de nuevo. Y es con dinero. Entonces, ahí tal vez el énfasis hay que ponerlo ahí. Entonces, el gobierno no está tomando el toro por los cuernos. ¿Ustedes creen que no es necesario la firma de un pacto? Vamos a ver, todavía, o sea, estamos a la espera. Nosotros como partido pedimos que se nos hiciera llegar la invitación formal. Yo vi que el presidente de la República gentilmente respondió el llamado en una visita que estaba haciendo a la frontera, y nos informó a los medios de comunicación que iba a enviar la invitación a nuestro partido, y ya, bueno, la dirección del partido irá decidiendo sobre el tono. Igual vamos a presentar un documento sobre el camino que debe seguir la política migratoria en este momento, en estas circunstancias. Pujols, en un principio, cuando el PLD salió del poder, fue bombardeado de críticas, sobre todo por temas de bombas, corrupción. Bueno, también, también con bombas así. Pero a nivel de justicia, ¿verdad? Fue muy bombardeado, muchos escándalos de corrupción. A 5 años hemos visto lo que ha pasado con esos casos. ¿Cuál es la lectura que usted le da del manejo a nivel de corrupción que le ha dado este gobierno a ese tema? Hay más casos de corrupción actualmente en el gobierno actual que los casos que se señalan que hubo en los gobiernos del PLD. A nosotros nos preocupó mucho, y lo dijimos en su momento, el hecho de que un tema tan sensible para la población sea manejado de una manera tan poco delicada, es decir, se haya politizado.
pero no un fenómeno que ocurrió solamente en República Dominicana, en toda Latinoamérica. Eso es lo que se llama judicialización de la política o politización de la justicia. Ambos fenómenos. Usted usa la justicia como un instrumento político y luego, además de eso, judicializa todos los procesos políticos. Eso es sumamente pernicioso, trae las consecuencias que ha traído. La gente comienza a descreer de la justicia, de los procesos, pero también, que es lo más importante, usted utiliza eso para agredir a un partido, que es un partido del sistema que gobernó. Y eso no termina nunca, porque luego se dice, no, que este discurso de odio, que la sociedad está muy irritada, que cualquier cosa la gente lo critica sin averiguar, que la gente habla, que la gente difama en las redes sociales sin saber. El gobierno lo sufre hoy, pero eso no lo sembramos nosotros. Nosotros fuimos víctimas de eso también. O sea, Por el eso gobierno, nos cuidamos. entonces usted entiende que el gobierno está cosechando lo que sembró. Sí, con lo que sembraron como oposición, claro que sí. Ese discurso de odio, ese discurso de ataque frontal, despiadado, muchas veces, de muchos ciudadanos, no fuimos nosotros que comenzamos con eso, evidentemente. Y hay que ser, digo, uno no habla desde el resentimiento, porque de nuevo el PLD es un partido que gobernó este país, es un partido del sistema. Pero lo digo con preocupación, porque en algún momento tendremos que pasar la página. Pero no puede ser cuando le convenga a un partido a otro. Tiene que ser que como ciudadanos comencemos a abordar los problemas como son problemas sistémicos. La corrupción es un problema real en nuestro país y en toda Latinoamérica. Es un problema real que tiene que ver con la formación que recibe el individuo. Lo que está incorrecto es que usted la asocia a una organización política, porque eso tiene más que ver con el individuo que con la organización. Con la organización, que fue lo que aconteció en el PLD. O sea, el PLD no es corrupto, sino individuos que forman parte del PLD como miembros. Si es que hay casos, porque yo le voy a decir la verdad, con respecto a los casos que están actualmente, son casos totalmente políticos, en el sentido de que se identificaron personas que tuvieran cierto perfil, porque eso era lo que podía afectar electoralmente al partido. Y de hecho, los momentos en los que se hicieron apresamientos, nosotros lo hemos dicho anteriormente, son momentos en los que el PLD se posicionaba en las encuestas. Usted coge un mapa de encuestas y coge el mapa de apresamiento y coinciden perfectamente. Sin embargo, Jochi, por ejemplo, a nivel de encuesta, vemos y a nivel de proceso, vemos que la corrupción no es un tema que gana elecciones, porque cuando hablamos sí aparecen las encuestas, pero no en el primer punto, por ejemplo, definitorio de preocupación, al igual que la educación también. Siempre ha sido así, exceptuando entre el 2017 y el 2019, que artificialmente y con muchos recursos se puso en primer lugar. Se puso en primer lugar precisamente para afectar al PLD. Pero bueno, y eso es historia patria, y eso pasó, porque los partidos tenemos que tener la mirada hacia el futuro. O sea, de nuevo, el problema de nosotros son los problemas de los ciudadanos, no los problemas del partido o de los políticos. Es los problemas de la gente. Y de ahí es que ustedes entienden que se le propinó un golpe de Estado blando. Nosotros utilizamos la expresión refiriéndonos a influencia blanda sobre todo, porque el hecho de que hubiera una nómina, que no lo decimos nosotros, lo dice el gobierno de los Estados Unidos, que sirvió para influir en muchos países en la agenda política nacional, pues nosotros nos llamó mucho la atención y en ese contexto fue que expresamos esa opinión. Okay. El PLD, Johnny, en base a cómo quedó en las pasadas elecciones y las proyecciones que ustedes tienen a futuro, o sea, cómo ha ido quizás avanzando ustedes, porque sí se ha visto se siguen manifestando renuncias a lo interno del partido, pero ¿qué tan chocantes son para el PLD esas renuncias? ¿De qué manera le está afectando o si solo son unas renuncias? Nosotros estamos viviendo un proceso interesante, no como partido, sino como sociedad, en el que la gente se despolitiza, se desmoviliza de los partidos. El partido más grande en República Dominicana por primera vez en 25 años es ninguno. No es del PLD, la gente, aunque no lo diga, está renunciando a la militancia política en todos los partidos. Y bueno, en cierta medida tal vez estamos regresando a una época en la que la militancia política era para los dirigentes políticos, no para todos los ciudadanos, porque también ese absurdo de que todos los partidos digan que tienen 2 millones de miembros, que además es una mentira, es innecesario. Porque los que asumen los trabajos son un pequeño grupo de personas. No, y pasa el padrón. Cuando la Junta dice el padrón y lo suman todos, sobrepasa. Solamente cuando se está en el gobierno se
se llegan a creer los partidos, y le pasó al PLD, que realmente tienen esa cantidad de miembros. No, yo a veces me Pero pregunto es el dónde que Estado son. que tiene esa cantidad de miembros. Sí. Yo a veces me pregunto, ¿y dónde que sale tanta gente? Sí, entonces no, imagínense, el PSOE no tiene 300.000 militantes en España. Pero entonces, ¿está en crisis el sistema de partido en la República Yo Dominicana? creo que está pasando por un proceso de evolución y que estamos regresando hacia un tipo de participación política mucho más militante. Es decir, quienes van a tener más activismo dentro de los partidos son los militantes. Y la membresía va a tener una actitud más pasiva, más de simpatizante. ¿Y no sería más interpretar esto como una decepción del sistema de parte de gente que no quiere vincularse al partido por todo lo que se ha vendido sobre ellos? ¿Da para hacer filosofía esto o para hacer pedagogía? No, sí, yo creo que hay definitivamente lo que tú dices es cierto, hay decepciones del sistema. Hay críticas que le hacen los ciudadanos a la política y a los políticos y por lo tanto a los partidos políticos que tienen que ser atendidas. Pero yo creo que ese fenómeno no obedece a esas críticas, sino al hecho de que la gente se dio cuenta, en un momento mucha gente utilizaba los partidos como un mecanismo de ascenso social. ¿Sí? Y entonces al crearse una clase media en nuestro país mucho más amplia, esa necesidad desapareció y los ciudadanos comienzan a exigirle a los políticos que asuman los problemas, ¿sí? Que comiencen a resolver los problemas que tiene la gente. No pretenden ellos entrarse a hacer política. También nosotros estamos viviendo en un clima de paz social, de relativa paz social por mucho tiempo. Y por lo tanto, el llamado a militar, porque hay que salir de una dictadura o de un gobierno autoritario, ya hoy no es innecesario. Entonces, eso va bajando un poco la necesidad de que la gente milite en las organizaciones políticas, pero además de eso, es un signo de la época. No es con los partidos, menos gente quiere ser monja, menos gente quiere ser sacerdote, menos gente quiere ser voluntario de cualquier cosa. La gente solamente quiere dedicar su tiempo a actividades remuneradas o al ocio o al placer. Es el signo de una época que está marcado sobre todo por el individualismo y por cierto hedonismo. Y claro, los partidos políticos recibimos una parte de eso porque los partidos políticos son estructuras de voluntarios, esencialmente de gente que va a regalar su tiempo y su trabajo por una causa que considera que es mayor. Así que cuando eso de sacrificar tiempo por lo demás, de pensar primero en lo demás, está en crisis, los partidos también van a estar en crisis. Y eso de la candidatura independiente, que ha sido votada favorablemente por una decisión del Tribunal Constitucional, ustedes han fijado posición al respecto. La Junta ha hecho una propuesta de un proyecto para regular lo que sería una candidatura independiente. Para mí, mi opinión, pero lo que yo crea no tiene que decidir nada. Para mí es una estocada al sistema de partido. Para ustedes como organización, ¿cómo lo asumen esto? Sí, es un gran peligro. No solamente para el sistema de partidos, sino para la democracia, por muchas razones. La más importante es el hecho de que fragmenta electoralmente el país. Nosotros nada más tenemos que vernos en el espejo de algunos países sudamericanos que tienen que hacer múltiples procesos uno atrás de otro porque les resulta difícil a los ciudadanos elegir y sostener en el poder una organización política con una agenda. Es el resultado de decisiones como esa. Entonces, nosotros creamos, junto con los demás, los diputados de los demás partidos, fuimos los que propulsamos la ley de partidos. Por lo tanto, no es que estamos en desacuerdo con las candidaturas independientes. Ahora, lo que pretendió el tribunal hacer, sí es una estocada a la democracia y al sistema de partidos. Y por lo tanto, nos pusimos de acuerdo todos los partidos y hicimos algunas sugerencias al proyecto que está presentando la Junta para garantizar que hayan reglas a la hora de que una persona decida presentarse como candidato independiente. Reglas en el sentido de que la persona tenga que saber el país de dónde saca los fondos que recibe, quién lo financia, si hay una organización que lo está promoviendo o que lo inscribe como candidato independiente, una ONG, esa ONG recibe normalmente financiamiento público, hay que tener cuidado con eso, porque entonces de facto estaremos permitiendo que cualquier organización se convierta en un partido sin tener que cumplir todos los requisitos difíciles que tiene que cumplir un partido, de tener militancia, de tener locales, de tener un conjunto de cosas que se nos piden.
Entonces, hemos pedido que se regule, no que se prohíba, porque yo creo que el derecho a participar de cualquier manera es positivo y es necesario además. Y habla de una democracia madura como la nuestra, que tiene ya mucho tiempo. Entonces, lo que se necesita es regular las candidaturas independientes para garantizar su viabilidad además, porque si mañana se inscriben 400 candidatos independientes en el municipio de Miche, primero sería muy malo y segundo sería inviable. ¿Cómo usted va a armar esa boleta? No, ¿Cuál es el método que van ustedes a utilizar, Pujols, para elegir a su candidato presidencial? Todavía el partido, la dirección del partido, que es quien decide, de acuerdo a la ley, el método, no ha definido el método, no se ha definido. Sí. Si tenemos que evaluar, por ejemplo, ya en el corto tiempo que nos queda, y proyectar la gestión actual del presidente Abinader, las principales preocupaciones del Partido de la Liberación Dominicana, ¿cuáles serían? Es difícil seleccionar, pero vamos a seleccionar la más importante, ¿verdad? Sí, Evidentemente el alto costo de la vida tiene que ser la primera y con eso la destrucción del sistema agropecuario. Nosotros lo hemos dicho en muchas ocasiones, el sistema, todo lo que se avanzó en términos de visitas sorpresa, de apoyo al campo, de garantizar la sostenibilidad alimentaria del pueblo dominicano y además la permanencia, la estabilidad de los precios, el acceso de la gente a comida barata o estable por lo menos, eso ha sido un gran retroceso con una política agresiva de importaciones de parte del gobierno que nosotros hemos criticado y con decisiones erráticas. Por ejemplo, la destitución de técnicos del área agropecuaria que permitió la entrada de la fiebre de la peste porcina africana. Ese sería tal vez el primero. El segundo, la salud. El episcopado dominicano hizo una crítica fuerte al deterioro del sistema de salud. El 911 fue la primera señal que dio este gobierno de que estaba descuidando la salud, porque la satisfacción con el servicio cayó estrepitosamente. Y eso nada más es un signo. Luego está el problema de los medicamentos, el programa de medicamentos de alto costo, los medicamentos de la botica populares, los programas de enfermedades catastróficas, el aumento de enfermedades epidémicas como la tuberculosis en República Dominicana, que es peligroso, no se habla de eso, pero ha aumentado. La inseguridad ciudadana, que durante este gobierno prácticamente se duplicó en los primeros años, ahora está alcanzando los niveles de 2019. Y se dice, se ha reducido respecto al 2021, pero en 2021 gobernaban ellos. Respecto a 2019, que hay que medirlo. Y no cogemos el 20 porque fue muy bajita, pero fue muy bajita por la pandemia. Por la pandemia. De hecho, en el mismo 20, para que usted vea lo que son políticas públicas distintas, en el mismo 20 usted coge enero, agosto, y coge agosto, diciembre, y se dispara de inmediato la inseguridad ciudadana. O sea que hay mucha tela por donde cortar, hay mucha crítica que hacer al gobierno, y yo entiendo, por ejemplo, en el caso del sector eléctrico, aquí hay un retroceso de décadas. Nosotros vamos a durar mucho más de 10 años para volver a los niveles de desarrollo de la infraestructura eléctrica que teníamos en el 2019. Sobre todo, llegar al nivel de pérdida que teníamos en el 2019, por debajo del 30%. Ok. Bien, Johnny, pues Gracias se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y a ustedes nos vemos mañana a la misma hora. Bendiciones.